Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo conformado por Acevedo Romo, Jimena Olivia, Arco Salazar, Julio César, Zamora Montoya, Laura Ivana, y vamos a explicar temas de estadística inferencial, específicamente los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Bueno, comencemos con el primer tema, la estadística inferencial. Para empezar, vamos a definir qué es. Se puede definir como un proceso que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. Sin embargo, esta muestra se debe considerar representativa para tener una mejor precisión de los datos que nosotros estamos manejando. Y bueno, la estadística inferencial también se puede aplicar a diferentes ramas. En este caso, se puede aplicar a la investigación científica, ya que es muy común que se analicen distintos datos o una cantidad masiva de datos. La inteligencia artificial también se puede aplicar en estadística inferencial precisamente para manejar cómo va a ser el comportamiento de una inteligencia artificial aplicada a distintos métodos. En la política también tiene aplicación, ya que podemos considerar una muestra y dependiendo de esa muestra que se tomen, se pueden tomar decisiones sobre algún partido político o algo relacionado a ello. Y finalmente la salud. En la salud también se puede aplicar estadística inferencial precisamente para tomar decisiones sobre alguna enfermedad o algunos estudios que se pueden realizar. Y bueno, también la estadística inferencial. Para hacer la estadística inferencial se pueden aplicar diferentes técnicas, tales como la estimación de parámetros, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, las cuales se van a presentar en las siguientes diapositivas. Y bueno, para que quede un poco más claro, veremos algún ejemplo de cómo se haría una inferencia. Y bueno, vamos a considerar el siguiente. Imagina que eres un científico que trabaja en un zoológico y quieres determinar la altura promedio de todas las jirafas en el mundo. Como podemos observar, realmente determinar la altura promedio de todas las jirafas en el mundo suena algo muy complicado. Sin embargo, si nosotros consideramos una muestra más pequeña, nosotros podemos realizar la inferencia y con ello podemos deducir los datos. Por ende, antes de empezar, debemos de considerar una muestra representativa de nuestros datos, como se mencionó anteriormente, en la cual nos vamos a basar en los siguientes parámetros. La población, en este caso vamos a considerar a todas las jirafas en el mundo. Nuestro parámetro de interés va a ser la altura promedio de todas las jirafas en el mundo. Nuestra muestra se va a seleccionar aleatoriamente, por ejemplo, 100 jirafas de diferentes zoológicos en diferentes regiones. Y bueno, la estadística de muestra pues va a ser que se le va a medir la altura a cada una de las jirafas y se le va a calcular la altura promedio de esa muestra. Y una vez recopilado todos estos datos, se tiene que aplicar una técnica de inferencia, que como vimos anteriormente puede ser estimación de parámetros, intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Antes de comenzar a entender qué son los intervalos de confianza, debemos de recordar que anteriormente ya hemos realizado estimaciones puntuales. Sin embargo, estas, al tratarse de un solo número, pues no nos dan más información sobre la precisión o la confiabilidad de esta estimación. Por ejemplo, supongamos que usamos la media muestral como un estimador de la media poblacional. La realidad es que es bastante improbable que estos valores sean iguales, pero con una estimación puntual no sabemos qué tan lejos están un valor del otro o qué tan probable es que sean iguales. Esto último lo podemos conocer con una estimación de intervalo o un intervalo de confianza, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Un intervalo de confianza es un rango de valores en el que hay una alta probabilidad de que se encuentre el valor real de una determinada variable. Esta variable puede ser, por ejemplo, la media o la varianza. Y esta probabilidad recibe el nombre de nivel de confianza. Por ejemplo, supongamos que nos dan un intervalo del 95% de confianza de la resistencia a la ruptura promedio de un material, por ejemplo. ¿Cómo interpretaríamos esto? Bueno, nos dan este intervalo de un 95% de confianza que va desde 9162.5 hasta 9482.9. Esto quiere decir que el 95% de nuestras muestras nos darán un intervalo que incluye la resistencia a la ruptura promedio real.
y solo el 5% de las muestras nos darían un intervalo que no es el correcto. Para hallar un intervalo de confianza de 1 menos alfa para la media poblacional mu con una desviación estándar conocida, primero debemos de hallar un intervalo simétrico que encierre dentro de sus límites un área de 1 menos alfa, que en este caso lo vamos a denotar como A, y este valor va a ser el nivel de confianza que nosotros busquemos. Para encontrar este intervalo que satisfaga esa condición o ese nivel de confianza, debemos de hallar un intervalo simétrico dentro de nuestra distribución normal que encierre dentro de sus límites un área de A, que en este caso es igual a 1 menos alfa. Para esto vamos a buscar en nuestras tablas de distribución normal acumulada el valor de z que nos den como valor el de alfa entre 2. ¿Por qué alfa entre 2? Porque el área que tenemos adentro es 1 menos alfa. Esto quiere decir que alfa es el área que queda fuera de estos límites. Y al ser por sí misma la gráfica de la distribución normal simétrica, el alfa entre 2 es el área que está afuera entre 2. Entonces, pues vamos a ubicar los valores de z o el valor de z que cumpla esta condición para que sea un intervalo simétrico. Entonces debemos de recordar que por el teorema central del límite, la media muestral se distribuye normalmente con parámetro de mu, que es la media poblacional, y como varianza la desviación estándar poblacional entre la raíz de n, siendo n nuestro número de muestras. Así que estandarizamos x barra, que es la media muestral, y vamos a partir de la siguiente expresión. Entonces vamos a tomar la expresión que está aquí adentro, que es el intervalo que va desde menos z a z, estandarizando la x barra, y vamos a tomar esta desigualdad aplicando propiedades de las desigualdades para llegar a una expresión de este tipo. Un intervalo en el que tiene que estar la media poblacional. Así que vamos a aplicar propiedades de las desigualdades para llegar a una desigualdad de este tipo. Por ejemplo, podemos empezar por multiplicar cada parte de la desigualdad por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. En este caso, bueno, multiplicamos cada parte de la desigualdad. Posteriormente podemos restar a cada parte de la desigualdad x barra. Aquí la restamos de cada parte de la desigualdad. Posteriormente multiplicamos por menos 1 para obtener para llegar a esta forma, que es la que deseamos, y esto pues nos voltea el sentido de la desigualdad. Así que llegamos al final, que nos da esta expresión, que es x barra menos z, que nos da alfa entre 2 por la desviación estándar entre la raíz de n, debe de ser menor a la media poblacional, y esta debe ser menor a x barra, que es la media muestral, más z de alfa entre 2 por la desviación estándar entre la raíz de n.
Entonces, podemos decir que la siguiente expresión es la que nos brinda el intervalo buscado. Y para que esto quede más claro, vamos a realizar un ejemplo que dice lo siguiente. Se desea un intervalo de confianza para el promedio verdadero de pérdida de carga mu en watts para cierto tipo de motor de inducción cuando la corriente de línea se mantiene en 10 amperes para una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Supón que la pérdida de carga está normalmente distribuida con una desviación estándar de 30. Y nos pide 4 incisos. Calcular un intervalo de confianza de 95% para el promedio de la pérdida de carga cuando la muestra es de 25 y la media muestral es de 58.3. El siguiente es de 95 cuando n es igual a 100 y la media muestral es de 58.3. El siguiente nos pide uno de 99% cuando n es igual a 100 y la media muestral es de 58.3. Y el último nos pide lo mismo, pero con un intervalo de confianza del 82%. Así que vamos a realizar primero el inciso A. Partimos de nuestra expresión, la que acabamos de encontrar, que tiene esta forma. Así que simplemente sustituimos valores. La confianza del 95%, es decir, 1 menos alfa es igual al 0.95. Por lo tanto, alfa es igual al 0.05 y alfa medios es 0.025. Entonces buscamos en nuestra tabla de distribución normal y encontramos que ese valor de z, que nos da 0.025, es 1.96. Así que simplemente sustituimos en los datos y nos da este intervalo de 46.54 a 70.06. Entonces podemos asegurar con una confianza del 95% que el promedio de pérdida de carga para cierto tipo de motor de inducción cuando la corriente de línea se mantiene en 10 amperes está entre 46.54 y 70.06 watts. De esta forma vamos a proceder con los demás incisos. En el ejemplo B, en el inciso B realizamos lo mismo, sustituimos y nos da el intervalo de 58.42 a 64.18. Para la confianza del 99% encontramos que Z, el Z que buscamos es 2.57. Sustituimos y nos da el intervalo de 50.575 a 66.025. Y para la confianza del 82%, el Z que buscamos es de 1.34. Sustituimos y nos da el intervalo de 54.28 a 62.82. Entonces, como pudimos observar en el ejemplo, pues mientras más alto sea el nivel de confianza, más fuerte es la creencia de que el valor estimado real queda dentro del intervalo. Y esto también, de igual forma, mientras más angosto sea este intervalo, pues hay más precisión. Pero es necesario, por ejemplo, no podemos simplemente guiarnos por el nivel de confianza y hacerlo lo más grande posible. ¿Por qué? Porque el ancho de este intervalo pues se hace cada vez más grande. Entonces, mientras más grande sea el ancho, menor precisión tenemos. Y para tener un balance entre pues el nivel de confianza y el ancho que nosotros deseamos, podemos definirlos primero
y posteriormente obtener el número de muestras o el tamaño de la muestra que necesitamos para poder cumplir con esas características, con el ancho y con el nivel de confianza que nosotros busquemos. Y lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que nos dice: un intensivo monitoreo de un sistema de tiempo compartido de computadoras sugiere que el tiempo de respuesta a un comando de edición particular está normalmente distribuido con desviación estándar de 25 milisegundos. Se instala un nuevo sistema operativo y se desea estimar el tiempo de respuesta promedio verdadero en el nuevo entorno. Suponiendo que los tiempos de respuesta siguen estando normalmente distribuidos con una desviación estándar de 25, ¿qué tamaño de muestra es necesario para asegurarse de que el intervalo de confianza del 95% resultante tiene un ancho de 10? El tamaño de muestra n debe satisfacer las siguientes condiciones. Aquí vamos a sustituir el ancho del intervalo de confianza, y aquí por 2 veces, debido a la simetría de la distribución normal, el 1.96, que es el valor de z que nos da el 95% de nivel de confianza, por la desviación estándar de 25 entre la raíz de n. En este caso simplemente tendremos que despejar la raíz de n, que nos da 9.80, y para obtener n elevamos su raíz al cuadrado y nos da 96.04. Y bueno, como n debe ser un entero, se redondea al siguiente. En este caso se requiere un tamaño de muestra de 97 para que se cumpla la característica del intervalo de confianza de 95 y el ancho de cuando mucho 10. Y bueno, lo anterior lo podemos aplicar cuando n es grande y también cuando conocemos el valor de la desviación estándar poblacional, o bueno, de la varianza poblacional también. Sin embargo, una forma de obtener intervalos de confianza si no tenemos estas características es suponer una forma para esta distribución y posteriormente obtener un intervalo de confianza para esta suposición. Para esto lo que vamos a hacer es definir una nueva variable t mayúscula, que se ve o es muy parecida a como era z. Como vemos, es igual x barra, que es la media muestral menos la media poblacional entre, y aquí en este caso no tenemos la desviación estándar poblacional, sino la desviación estándar muestral entre la raíz de n, y por eso lo vamos a denotar con una t para no confundirlo con la variable que usábamos en la distribución normal estandarizada. Y bueno, aquí vamos a introducir unas nuevas distribuciones o una nueva familia de distribuciones, que son las distribuciones t. Como podemos ver, cada una de estas curvas se esparce más, y mientras los grados de libertad, que es el parámetro que reciben esta familia de distribuciones, es el único parámetro que reciben, mientras estos grados de libertad tienden a infinito, esta familia de curvas tiende a la curva de la normal estándar. Sin embargo, como podemos ver, cada una se va esparciendo más con respecto a la otra. Esta es una tabla de student, que aquí tenemos la columna de los grados de libertad. Entonces, esta tabla la vamos a usar posteriormente para resolver algunos problemas donde no tenemos la desviación estándar poblacional, pero podemos obtenerla
desviación estándar muestral y utilizar los grados de libertad para obtener nuestro intervalo de confianza. Y entonces podemos decir lo siguiente: si la muestra es pequeña y no conocemos la desviación estándar poblacional, vamos a aplicar lo siguiente: sean x barra la media y s la desviación estándar muestrales, calculadas con los resultados de una muestra aleatoria tomada de una población normal con media mu, entonces su intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para la media poblacional es la siguiente, y como podemos ver es un intervalo o una expresión bastante parecida a la anterior, solo que aquí en vez de z usamos la variable t y también tenemos como argumento los grados de libertad. En este caso es n-1. Así que vamos a resolver un ejemplo que dice: para cada una de las 18 muestras de perforación de depósitos de carbonato impregnado de petróleo, se midió la cantidad de saturación de gas residual después de una inyección de solvente de un flujo de agua. Las observaciones en porcentaje de volumen de poros fueron, y aquí tenemos las 18 muestras, y nos piden un intervalo de confianza al 98% para el verdadero promedio de cantidad de saturación de gas residual. Aquí vamos a aplicar vamos a utilizar la expresión que mostramos anteriormente. Aquí tenemos la forma de la expresión y vamos a obtener los valores que necesitamos. Por ejemplo, la media muestral, que la podemos obtener pues de la muestra simplemente sumando todos los valores y dividiéndolos entre n, que en este caso es 18, y nos da un valor de 38.66. Posteriormente, para encontrar la desviación estándar, calculamos primero la varianza muestral y sacamos raíz cuadrada de eso para obtener la desviación estándar muestral. Y como la confianza del intervalo es del 98%, tenemos que encontrar t, que nos dé el valor de alfa menos 2, siendo alfa 0.02, con n-1 grados de libertad, es decir, la t que nos dé 0.01 con 17 grados de libertad. Buscamos en nuestra tablita la que les mostré anteriormente y vemos que aquí tenemos el valor. Lo tenemos aquí, es igual a 2.567. Vamos a sustituir los datos en la expresión para nuestro intervalo de confianza y nos da el siguiente intervalo: el límite inferior de 33.53 y el límite superior de 43.79. Tenemos algunos otros casos, como por ejemplo el intervalo de confianza para la varianza de una población normal. Aquí tenemos las expresiones para obtener ese intervalo, y como la desviación estándar es la raíz de la varianza, pues el intervalo de confianza para la desviación estándar tiene los límites superior e inferior igual a las raíces cuadradas de los límites correspondientes en el intervalo para la varianza. Es decir, si queremos el intervalo de confianza para nuestra desviación estándar, usamos simplemente la raíz cuadrada de los límites de las expresiones que están aquí, que son para la varianza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis. Como ya sabemos, pues un parámetro se puede estimar con datos muestrales, estimación puntual o intervalos de confianza. Muchas veces en las investigaciones lo que se busca es tomar decisiones sobre cuál de las suposiciones que se hicieron sobre los parámetros es la correcta. En este apartado de las pruebas de hipótesis vamos a responder estas preguntas, que son: ¿qué es una
hipótesis estadística, qué es una prueba de hipótesis, cuáles son sus elementos, cuáles son los casos y cómo se interpretan. ¿Qué es una hipótesis estadística? Es una suposición sobre el valor de un solo parámetro, valores de varios parámetros o sobre la forma de una distribución de probabilidad. Un ejemplo de hipótesis podría ser que se dice que una media es igual a 0.75, donde μ es el diámetro interno promedio verdadero de cierto tubo de PVC, por ejemplo. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es un método para tomar la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis que se hizo sobre un parámetro. ¿Cuáles son sus elementos? Pues está la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el estadístico de prueba, la región de rechazo, el valor crítico y el nivel de significancia. Este último se va a ver más adelante en la parte de interpretación. Para la hipótesis nula y la alternativa, a esto se refiere a que en la prueba de hipótesis se consideran dos hipótesis contradictorias. Por ejemplo, se puede decir que en una hipótesis se supone que se tiene una media igual a 0.75 y la otra suposición es que la media es diferente de 0.75. Entonces, pues el objetivo de la prueba de hipótesis es decidir cuál de las dos hipótesis es la correcta. Pues con esto se tiene la siguiente definición. Dice: la hipótesis nula está denotada por H0, que es la pretensión de que inicialmente se supone cierta, o la pretensión de creencia previa. Y está la hipótesis alternativa, que está denotada por HA, que es la aseveración contradictoria H0. También están lo que son los procedimientos de prueba. Un procedimiento de prueba es una regla basada en datos muestrales para decidir si rechazar la hipótesis nula o no. Un procedimiento de prueba se especifica con los dos siguientes puntos, que es un estadístico de prueba y la región de rechazo. Un estadístico de prueba pues es una función de los datos muestrales en los cuales se basa la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Y en una región de rechazo pues es el conjunto de pues, todos los valores estadísticos de prueba por los cuales pues la hipótesis nula se rechaza. El valor crítico es el valor que divide las regiones de rechazo y no rechazo. Por ejemplo, si se considera un valor crítico de una media igual a 760, entonces pues se determinan las regiones de no rechazo, por ejemplo para x menor o igual a 760, y la región de rechazo o región crítica para x mayor a 760. Ahora, ¿cuáles son los casos? La hipótesis nula siempre será formulada como una afirmación de igualdad. Si θ denota el parámetro de interés, la hipótesis nula pues va a tener la forma H0 dice que θ es igual a θ0, donde θ0 es el valor nulo del parámetro. El valor nulo del parámetro pues es el valor pretendido para θ por la hipótesis nula. Más adelante se va a ver un ejemplo de lo que es el valor nulo. La hipótesis alternativa pues se va a ver como uno de los siguientes tres casos. En el primer caso, si dice que θ es mayor a θ0, entonces la hipótesis nula es θ menor o igual a θ0. En el segundo caso dice que θ es menor a θ0, entonces la hipótesis nula ahí sería θ mayor o igual a θ0. Y en el tercer caso pues θ es diferente de θ0. Ahí, como se puede observar, pues en la hipótesis alternativa el signo puede ser de desigualdad, menor que, mayor que, y en la hipótesis nula el signo puede ser igual, mayor, menor que, menor igual que, mayor igual que, pero ahí nunca es un signo de desigualdad. Un ejemplo de cómo plantear las hipótesis es, por ejemplo, sea sigma la desviación estándar
de la distribución de diámetros internos en pulgadas de un cierto tipo de manguito de metal, si se decidió utilizar el manguito a menos que la evidencia muestral demuestre que la desviación estándar es mayor a 0.001, la hipótesis apropiada pues sería que la hipótesis nula es que sigma es igual a 0.001 contra la hipótesis alternativa, que sería que sigma es mayor a 0.001. Y pues aquí se ve lo que es el valor nulo, que es el número que aparece tanto en la hipótesis nula como en la hipótesis alternativa, que sería pues el 0.001. Ahora, ¿cómo se interpretan? Pues se tienen dos casos, ¿no? Si la hipótesis nula es aceptada, pues quiere decir que la hipótesis alternativa es rechazada porque fue falsa. Y si la hipótesis nula es rechazada, entonces quiere decir que la hipótesis alternativa es aceptada porque fue verdadera. La hipótesis nula va a ser rechazada en favor de la hipótesis alternativa solo si hay evidencia muestral que sugiera que pues es falsa. Si la muestra no contradice fuertemente a la hipótesis nula, entonces se sigue creyendo que la hipótesis nula es cierta. Y pues entonces aquí se ve que los únicos dos posibles resultados de una prueba de hipótesis son rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y pues también con esto se puede decir que la hipótesis nula va a ser rechazada si y solo si el valor estadístico de prueba queda en la región de rechazo. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Dice, supongamos que una compañía tabacalera afirma que el contenido de nicotina prometido de los cigarrillos marca B es, cuando mucho, de 1.5 miligramos. No sería prudente rechazar la afirmación del fabricante si no se tiene una evidencia fuerte que lo contradiga. Entonces una forma apropiada de formular el problema es probar la hipótesis nula. Y en este caso pues es que la media es igual a 1.5. Se considera una regla de decisión basada en analizar una muestra aleatoria de 32 cigarrillos. Sea X el contenido de nicotina promedio muestral. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera, tenemos que la esperanza de X es igual a la media, que es igual a 1.5. Y si la hipótesis nula es falsa, entonces se espera que X exceda de 1.5. Y pues una evidencia fuerte contra la hipótesis nula pues sería que X sea pues considerablemente mayor a 1.5. Entonces aquí se podría utilizar X como un estadístico de prueba junto con una región de rechazo de X mayor o igual a 1.6. Pues para elegir una región de rechazo se tienen que considerar los errores que se podrían presentar al sacar una conclusión. A pesar de que ya se habían dicho los posibles casos de rechazo o aceptación para la hipótesis nula, sí puede suceder que pues la hipótesis nula sea rechazada cuando en realidad es verdadera, o que la hipótesis nula no pueda ser rechazada cuando es falsa. Entonces pues aquí se tiene esta definición que dice: un error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y un error de tipo 2 implica no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Para tener un buen resultado, la probabilidad de cometer cualquiera de estos dos errores pues debería de ser pequeño. Al seleccionar un valor de corte en una región de rechazo particular, pues se fijan las probabilidades de errores del tipo 1 y de tipo 2. La probabilidad de error para el tipo 1 pues se denota por alfa, y la probabilidad de error para el tipo 2 se denota por beta. Alfa pues también es conocido como el nivel de significancia, que como ya dijimos pues es la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula cuando es verdadera.
Como la hipótesis nula especifica un valor único del parámetro, solamente hay un valor de alfa, pero sí hay un valor diferente de beta por cada valor de parámetro compatible con la hipótesis alternativa. Una vez que se tiene n y el estadístico de prueba fijos, no hay una región de rechazo donde alfa y beta sean pequeños al mismo tiempo. Entonces, un método que se utiliza frecuentemente es que se pone el valor más grande de alfa que se pueda y se encuentra una región de rechazo que tenga un valor de alfa en lugar de cualquier otro más pequeño, y esto hace a beta lo más pequeño que se pueda, respetando el límite de alfa. Como ya se había mencionado, pues el valor resultante de alfa es el nivel de significación de la prueba, y los niveles tradicionales de significación pues son 0.1, 0.05 y 0.01, aunque pues estos valores van a depender de qué tan grande sea el error de tipo 1. También se dice que la prueba de nivel alfa es el procedimiento de prueba correspondiente. Por ejemplo, con los valores que ya habíamos mencionado, se podría decir que se tiene una prueba de nivel de 0.05 o una prueba de nivel de 0.1. Y bueno, aquí se tienen como que 5 pasos que se siguen para la prueba de hipótesis. Primero está el contraste de hipótesis. Aquí pues se establecen lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Primero pues se establece la hipótesis nula, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una hipótesis nula sea que una media es igual a 50 y pues μ en este caso sería el parámetro poblacional. Se tiene el signo que ya habíamos mencionado que sí puede ser igual, y el 50 sería pues la cantidad a comprobar. Y ya después se define la hipótesis alternativa, que podría ser que la media, siguiendo el ejemplo anterior, que la media es diferente de 50. Y el paso número 2 es el estadístico de prueba. Se tiene que elegir el estadístico de prueba de acuerdo con el parámetro a probar. Para el caso de la media, pues se tienen las dos opciones que se muestran ahí. Si se conoce la desviación estándar poblacional, se utiliza que z es igual a x menos μ entre sigma dividido por entre raíz de n. Y cuando se desconoce pues la desviación estándar poblacional, pero sí se sabe la muestral que es S, entonces se usa la que dice t igual a x menos μ entre S entre raíz de n. El tercer paso pues es establecer el criterio de decisión. Este pues es la regla que nos dice en qué condiciones o cuándo es que se debe de rechazar la hipótesis nula. El cuarto paso sería indicar el nivel de significancia. Como ya habíamos dicho, el nivel de significancia, que es alfa, pues es el riesgo que se corre al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y el último paso, en valor crítico, pues ahí lo que se hace es comparar el valor crítico con el resultado del estadístico de prueba, y así pues se toma la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Este primer ejemplo dice: una tienda departamental tiene un vendedor de quien sospecha comete más errores que el promedio de todos sus vendedores. El inciso A dice: si la tienda decide retirar al vendedor, si se confirma la sospecha, ¿qué hipótesis nula y qué hipótesis alternativa se debe utilizar? Y el inciso B dice: si la tienda decide retirar al vendedor, a menos que en realidad cometa menos errores que el promedio de todos sus vendedores, ¿qué hipótesis nula y qué hipótesis alternativa se debe de emplear? Entonces, para el inciso A,
pues se tiene que si mu es el número promedio real de errores cometidos por el vendedor y mu0 es el número promedio de errores cometidos por todos los vendedores, el contraste de hipótesis pues va a quedar como se muestra ahí, ¿no? Que la hipótesis nula es que mu es menor o igual a mu0 y que la hipótesis alternativa es que mu es mayor a mu0. Y bueno, si la evidencia muestral nos lleva a rechazar la hipótesis nula, entonces la tienda retirará al vendedor. Entonces aquí ya tenemos lo que es el primer paso, que es el contraste de hipótesis para este caso. Ahora en el inciso B dice que si la tienda decide retirar al vendedor a menos que en realidad cometa menos errores que el promedio de todos sus vendedores, entonces aquí cambia el paso 1. La hipótesis nula quedaría como que mu es mayor o igual a mu0 y la hipótesis alternativa ahora sería que mu es menor a mu0 y ahora el vendedor va a ser despedido si la evidencia estadística apoya la hipótesis nula que se estableció en el contraste de hipótesis. Bueno, continuando con los ejemplos, ahora vamos a plantear el siguiente. Una muestra aleatoria de 5.726 números telefónicos de cierta región tomada en marzo de 1992 dio 1.105 que no estaban en el directorio, y un año después una muestra de 5.384 dio 980 números que no estaban en el directorio, pero a un nivel de 0.10 para ver si hay una diferencia en las verdaderas proporciones de números que no aparecen en el directorio entre los 2 años. Bueno, para la solución, pues primero planteamos nuestras variables, en este caso pues una x1 que va a ser los números de teléfonos que no se encontraron en el directorio de 1992, nuestra x2 que va a ser el número de teléfonos que no se encontraron en el directorio de 1993, y bueno, consideramos nuestras poblaciones, en este caso para N1 va a ser igual a 5.726 y nuestra N2 va a ser igual a 5.384. Una vez obtenidos esos datos, sacamos las probabilidades. En este caso, nuestra probabilidad 1 nos va a dar un resultado de 0.193 y la probabilidad 2 nos va a dar un resultado de 0.182. Una vez obtenidos esos datos, aplicamos el teorema central del límite. Precisamente para la diferencia de proporciones muestrales, tenemos que P1 menos P2 se tiene que distribuir normalmente, en donde vamos a considerar la media igual a P1 menos P2 y la varianza de P1 por Q1 entre N1 más P2 por Q2 entre la población de N2. En este caso, las Qs quieren decir los complementos de sus correspondientes de su correspondiente P. Y bueno, planteamos dos hipótesis. Se plantean dos hipótesis siempre, una nula y otra hipótesis, una alternativa. Y bueno, una vez esto, sacamos el estadístico de prueba. En este caso, pues Z igualamos a la probabilidad de P1 menos P2 sobre la raíz de precisamente la varianza. Y una vez sustituimos esos datos y obtenemos un resultado de 1.48. Y bueno, ahora tenemos que plantear un criterio de decisión, el cual es rechazar la hipótesis nula si el valor absoluto del parámetro que acabamos de sacar es mayor al parámetro, en este caso al valor crítico, que es Z a medios. Y bueno, como se había planteado anteriormente en el problema, nuestro nivel de significancia, o en este caso de error, puede ser igual a un alfa igual a 0.10. Y bueno, el valor crítico se obtiene de unas tablas de distribución de la variable normal de dos colas, y una vez consultadas esas tablas obtenemos un valor que para A medios, es decir, igual a Z 0.05, nos va a dar 1.645. Entonces, con esos datos podemos concluir que no se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, con base a la muestra, no existe una diferencia significativa entre las proporciones de números que no aparecen en el directorio en los 2 años considerados, es decir, el error no es tan grande. Bueno, prosigamos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo nos dice lo siguiente: el Instituto Eléctrico Edison publica cifras del número anual de kilowatts hora que gastan varios aparatos electrodomésticos.
Se afirma que una aspiradora gasta un promedio de 46 kWh al año. Si una muestra aleatoria de 12 hogares que se incluye en un estudio planeado indica que las aspiradoras gastan un promedio de 42 kWh al año con una desviación estándar de 11.9 kWh, esto sugiere con un nivel de significancia de 0.05 que las aspiradoras gastan en promedio menos de 46 kWh anualmente. Supongo que la población de kWh es normal. Ok, entonces comencemos con la solución. Primero planteamos los datos que nos muestra el problema. En este caso nuestra población o nuestra muestra van a ser 12 hogares. Y para ello planteamos también la media poblacional, que en este caso va a ser 46, y el promedio, que va a ser nuestra media muestral, que va a ser igual a 42. Y planteamos la desviación, ya que también nos lo mencionan, que es igual a 11.9 kWh. Y bueno, planteamos los contrastes de hipótesis. Como se había mencionado anteriormente, necesitamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula quiere decir que la media o el promedio va a ser igual a la media poblacional. Y nuestra hipótesis alternativa es que va a ser menor. Entonces eso quiere decir que pues la resta entre estas va a ser igual a 0 o menor a 0. Y ahora planteamos el estadístico de prueba, que por la fórmula tenemos que t va a ser igual a x barra menos la mu poblacional entre la desviación entre la raíz de la muestra que estamos tomando. Entonces, sustituyendo los datos, nos da un resultado de menos 1.16. Y bueno, planteamos el criterio de decisión, el cual nos dice que es rechazar la hipótesis si t es menor a menos t con los parámetros a, n menos 1, en donde alfa es igual a 0.05. Y pues el valor crítico precisamente es menos 1.796, que de igual forma se plantean considerando tablas. Y bueno, se tiene que t es igual a menos 1.16 y es mayor a menos 1.796. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces se concluye con un nivel de significancia de alfa que es igual a 0.05, que en este caso también plantea el error, que el número promedio de kWh gastadas al año por las aspiradoras no es significantemente menor que 46. Y bueno, una vez mostrados los ejemplos, procedemos a la siguiente diapositiva, y es cómo se relacionan los intervalos de confianza de las pruebas de hipótesis. Bueno, por un lado tenemos que las pruebas de hipótesis tenemos algo llamado nivel de significancia, que se representa con el símbolo alfa. Y en las pruebas de hipótesis, alfa representa la probabilidad de cometer un error de tipo 1, el cual es la probabilidad de rechazar incorrectamente una hipótesis nula verdadera. Por otro lado, en los intervalos de confianza, se utiliza algo que se conoce como nivel de confianza, el cual es 1 menos alfa, para especificar la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro. Y bueno, la relación que existe entre las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza es que alfa y el complemento de nivel de confianza suman 1. Es decir, si el nivel de significancia es 0.05, entonces el nivel de confianza es 1 menos 0.05, y esto es igual a 0.95 o el 95%. Y esto, si lo queremos ver en términos generales, refleja la relación inversa entre el riesgo de error en las pruebas de hipótesis y la confianza en los intervalos de confianza. Es decir, a medida que aumentamos el nivel de confianza en un intervalo, disminuimos el nivel de significancia en una prueba de hipótesis, y viceversa. Y esto se logra gracias al parámetro alfa. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.